Buenas tardes, queridos hermanos. Sean bienvenidos a esta transmisión o en el momento que ustedes tengan la oportunidad de ver este video, sean todos bienvenidos. El día de hoy estaremos viendo el tema Jesucristo como el unigénito Hijo. Vamos a tener una palabra de oración. Dios eterno, Padre de misericordia, vamos a ti, Señor, en el nombre de tu amado Hijo, y suplicamos, bendito Padre, que tu Santo Espíritu sea quien nos guíe en esta tarde, que abra nuestra mente, que abra nuestro corazón y podamos comprender tu palabra que estaremos escudriñando en esta tarde. Te pedimos, Padre, que seas con cada uno de nosotros, con mis hermanos allí en sus hogares. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, vamos a ver el tema el día de hoy como Jesucristo como el unigénito Hijo. Primero vamos a ir a nuestras Biblias y vamos a leer. Si tienen una Biblia ahí a la mano, vamos a ir al Evangelio de Juan y vamos a leer los versículos del 1 al 18. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cuando leemos este pasaje, a veces lo leemos muy rápido. Seguramente lo hemos leído muchas veces este pasaje, pero no prestamos mucha atención versículo por versículo para ver todas las verdades que contiene y toda la profundidad que hay en cada una de estas verdades que nos expone el autor del Evangelio. En estos versículos, la cristología es elevada y profunda. La cristología es esa parte de la teología que se dedica al estudio de nuestro Señor Jesucristo. Esta teología elevada y profunda nos muestra este discípulo del Señor, siendo como fue el apóstol Juan, uno de los 12, y no solo uno de los 12, sino formaba parte del grupo más
más íntimo, más cercano al Señor Jesucristo. Tuvo este privilegio de pertenecer a este grupo cercano del Señor Jesús. Este hombre, este discípulo, Juan, autor de este evangelio, convivió con nuestro Señor Jesucristo, caminó con Él, comió con Él, lo escuchó hablar, estuvo allí cuando nuestro Señor Jesús tuvo la conversación de Nicodemo, con Nicodemo. También estuvo allí cuando Jesús habló con la mujer samaritana. Lo vio hacer sanidades. Estuvo allí en el monte de la Transfiguración. Lo vio caminar sobre el mar, resucitar a Lázaro. Y por último estuvo ahí en la crucifixión y también entró a la tumba vacía, según los relatos bíblicos. Él fue corriendo a ver la tumba vacía cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó. Lo vio hacer muchas señales y milagros que probaron, sin lugar a duda, demostraron que Jesús era Dios mismo. Dios que descendió del cielo para habitar entre nosotros. Este discípulo Juan, que según los historiadores era más joven que el Señor Jesús, al momento de la crucifixión, él debió tener menos de 30 años, era realmente muy joven, alrededor de los 30 años o tal vez un poco menos. Este evangelista realmente se tomó su tiempo para escribir este evangelio, porque si tenía unos 30 años o tal vez menos al momento de la crucifixión, el evangelio, según los historiadores, se escribió hacia el año 90, así que se tomó 60 años en los cuales yo me imagino que él estuvo meditando en todas estas cosas que él vio y escuchó. Él fue un testigo presencial de nuestro Señor Jesucristo. Aquí voy a entrar un poquito en el terreno de la especulación, pero yo creo que estos 60 años, este periodo de tiempo en que él presenció la crucifixión del Señor Jesucristo, a que escribió este evangelio, todo este tiempo él estuvo meditando, recordando, tal vez tomando notas, escribiendo cosas, en oración con el Padre para ir asimilando, ir poniendo en orden todas estas cosas que él vio, que él vivió. Así que no tengo la menor duda que él pasó de esa manera, sino como tardó tanto tiempo de que él estuvo con nuestro Señor Jesús a que se escribió el evangelio. Él se pasó reflexionando y meditando en todo lo que había visto, oído y vivido durante este tiempo que estuvo acompañando a nuestro Señor Jesucristo, hasta que el Espíritu Santo le hubo revelado todo, le hubo mostrado todo, y entonces puso en orden todos sus apuntes y dijo: ya, estoy listo para escribir el Evangelio de Juan. Y se pone a escribir esta joya de la palabra. No que el resto de la palabra no lo sea, pero este evangelio en especial es, como algunos escritores han dicho, el corazón mismo del evangelio. Él se pone a escribir acerca de este Cristo, de esta persona con que él vivió, convivió, presenció milagros, cosas maravillosas como caminar sobre el mar y resucitar a Lázaro, y nos presenta a este Cristo de una diferente manera, no viniendo al mundo solamente como un pequeño bebé, sino nos lo presenta de esta manera. ¿Se acuerdan de Génesis 1:1? Como dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Juan, dice Juan, pues en ese principio ya estaba Cristo, el Hijo de Dios. Allí estaba Él con Dios, siendo Dios y participando activamente en la creación. Vamos a leer Génesis, no en Génesis, aquí en Juan. Vamos a leer San Juan 1, que dice que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El 3, que dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este Dios eterno, que siempre ha existido desde el principio, se hizo hombre y estuvo con nosotros, y vimos su gloria, gloria de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vamos a pasar a... Entonces, Él nos deja muy claro quién es Cristo. Él siempre ha existido, no vino a nacer, no vino a hacer su aparición, y vino a hacer su aparición en la tierra cuando llegó como un pequeño bebé, pero estuvo presente en la creación. Dice que nada fue hecho sin Él. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Este versículo tan hermoso, ¿verdad? Gloria de aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Unigénito, esta palabra dice, este versículo en particular ha provocado mucha controversia en la historia de la Iglesia. Cristo también se le ha llamado en la Biblia, en Colosenses 1:15, vamos a dar lectura a esta parte, Colosenses 1:15, que dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Entonces, esto ha dado lugar a que esta palabra primogénito o unigénito nieguen que la deidad de Cristo. Entonces dicen que Jesús no es Dios. Algunos, como aquí vamos a ver en nuestro tema, tanto los testigos de Jehová como los mormones niegan la deidad de Cristo, apelando a estos conceptos. Es principalmente por causa de su negación de la deidad de Cristo que estos dos grupos son considerados sectas y no denominaciones cristianas. La deidad de Cristo fue un tema crucial de discusión en el siglo IV, cuando el hereje Arrio negó la Trinidad. El principal argumento de Arrio en contra de la deidad de Cristo anticipaba los argumentos modernos de los testigos de Jehová y de los mormones. Arrio fue condenado como hereje en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Este concilio de Nicea se dedicó a refutar esta herejía que decía que Cristo no era Dios. Decía que Cristo era una criatura exaltada, pero una criatura, no Dios mismo. En primer lugar, la Iglesia estaba buscando contrarrestar esta herejía y buscando entender estas expresiones de unigénito y de primogénito. Unigénito, bueno, lo entendemos de que unigénito es hijo único, primogénito el primero. Dice, estando persuadida de que el Nuevo Testamento
le asignaba claramente la deidad a Cristo. O sea, este concilio de Nicea se dedicó a combatir esta herejía de Arrio que negaba que Cristo era Dios, pero estaba solamente basando su doctrina, podemos decir, en un versículo o en dos tal vez, pero ignoraba el resto de las escrituras, donde nos dice claramente que la deidad de Cristo, incluso muchas de las cosas que hizo Cristo mientras estuvo en la tierra probaron que él no era un ser humano, no era un ser común y corriente, sino que era Dios mismo en la tierra, Dios mismo caminando y andando entre los seres humanos, entre nosotros, dice Juan. En segundo lugar, el Nuevo Testamento había sido escrito en griego y muchos de sus conceptos y formas de pensamiento estaban cargados de significados hebreos. Los conceptos hebreos fueron transmitidos por el vehículo de la lengua griega. Este hecho de por sí ya nos está poniendo de sobreaviso con respecto a la tendencia a apoyarnos excesivamente sobre los matices del griego clásico. Del mismo modo, sería un error entender la palabra logos tan cargada de connotaciones que Juan utilizó para referirse a Jesús, exclusivamente con las ideas griegas asociadas a la utilización de este término. En tercer lugar, el morfema génito es utilizado de una manera especial en el Nuevo Testamento. En San Juan 1:14 Jesús es llamado el unigénito. Nuevamente en Juan 1:18 se lo llama el unigénito Hijo. Jesucristo ha sido engendrado del Padre, no engendrado de la forma en que nosotros somos engendrados. Ha sido engendrado de una manera especial y única en su género. No hay nada ni nadie que haya sido engendrado en el mismo sentido que fue engendrado Jesús. El hecho de que la Iglesia puede hablar sobre la génesis eterna de Cristo es un intento de hacer justicia a este factor. El Hijo procede eternamente del Padre, no como una criatura, sino como la segunda persona de la Trinidad. Algunas de estos podemos decir como confusiones o se deben a los defectos o errores en las traducciones, en que algunas palabras no se pueden traducir en el sentido exactamente como lo que quiere decir, o sea, de una lengua a otra a veces no se transmite exactamente lo que se quiere decir, porque dice aquí que si se hubiera traducido no correctamente lo que en hebreo quería decir al griego, no habría esta confusión, porque lo que los hebreos decían era que era único. Este prefijo o sufijo más bien genes que viene en primogénito y en unigénito. Vamos a continuar con esta lectura. Dice, el libro de Hebreos también hace referencia a Jesús como engendrado en Hebreos 1:5. Vamos a dar lectura a esta parte. Hebreos 1:5 dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Si Jesucristo no es Dios, ¿por qué van a adorarle? Solo Dios es digno de adoración, no otras criaturas. No promovería la Biblia la idolatría. Si hay que adorar a Cristo, Él es Dios, no puede ser una criatura.
Pero como les decía, a veces de un versículo quieren hacer una doctrina ignorando el resto de las escrituras. Dice, es posible que esta epístola, la de los hebreos, contenga la teología, la cristología más elevada del Nuevo Testamento. El único libro del Nuevo Testamento que puede rivalizar con Hebreos a este respecto es el Evangelio de Juan. Y es precisamente Juan quien le dice con toda claridad que Cristo es Dios. Por eso les leí esta presentación que él nos hace de Cristo, que en el principio Él ya estaba, en el principio Él ya era Dios, en el principio Él estaba allí presente en la creación. Por último, la expresión primogénito de toda la creación debe ser entendida a partir del panorama cultural judío del primer siglo. Desde esta perspectiva podemos ver que el término primogénito se refiere a la posición exaltada de Cristo como el heredero del Padre, de la misma manera que el Hijo primogénito solía recibir la herencia patriarcal. Jesús, como el Hijo divino, recibe el reino del Padre como herencia. Entonces, nosotros no tenemos duda de la divinidad de Cristo, de su origen divino, de que Él existió desde antes que viniera a nacer como un hombre en ese pequeño bebé en la aldea de Belén. Celebramos el nacimiento, que es cómo Él se hizo hombre, cómo Él se hizo carne, y para estar entre nosotros, para darnos a conocer al Padre, porque esta profecía se cumplió en la persona de Cristo, de que había de nacer el Salvador, el Redentor de nuestras almas, de nuestras vidas, de toda la humanidad. Esta persona preciosa, este Dios hecho carne, que vino y habitó entre nosotros, y estas cosas tan maravillosas que presenció el apóstol Juan, y que, como les digo, por 60 años él estuvo ordenando, el Señor le estuvo revelando todo lo que había visto y presenciado, como un testigo que él estuvo allí. Y no le creemos solamente porque él estuvo allí, sino porque sabemos que la palabra es inspirada, exhalada por el mismo Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el autor de la palabra, y el Espíritu Santo es Dios mismo también. Vamos a tener el resumen. Es un resumen un poquito largo, abarca 5 puntos. Entonces, como ya vimos que esta palabra primogénito, unigénito, le ha dado lugar a estas doctrinas heréticas de que Jesucristo no es Dios, sino una criatura. Debemos tener cuidado, porque podemos tener por ahí algún familiar o algún amigo, conocido, que nos va a decir este tipo de cosas, y tenemos que saber por qué creemos lo que creemos, y poder, como dice en 1 de Pedro 3:15, presentar defensa de nuestra fe, ¿verdad? No vamos a decir, no, pues es que así yo lo creo, porque sí. Entonces, sino porque creemos que la Escritura es palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, exhalada de Dios mismo. Entonces, vamos a hacer este resumen. Dice: ha habido mucha controversia en la historia de la Iglesia sobre la deidad de Cristo, por el hecho de que Jesús es llamado el unigénito del Padre y el primogénito de la creación. Los testigos de Jehová y mormones utilizan estos pasajes para negar la deidad de Cristo. Y no solamente ellos, hay muchas filosofías y muchas doctrinas que enseñan este tipo de cosas. Que Jesucristo fue un gran hombre, un gran profeta, hasta sabio,
pero no Dios, no Dios mismo. Entonces está negando la Trinidad, que Cristo es Dios. Nosotros creemos que Dios existe en tres personas, no tres dioses. Un solo Dios existe en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No son tres dioses. El credo niceno declaró que Jesús fue engendrado, no hecho. Esta declaración se hizo para reflejar tal afirmación sobre la deidad de Cristo, contenida en el Nuevo Testamento. Jesús es llamado el unigénito del Padre. Jesús ha sido engendrado por el Padre, de una manera única en su género, no como una criatura, sino como el Hijo eterno de Dios, como la segunda persona de la Trinidad. El término primogénito debe ser entendido en el contexto judío del primer siglo. Jesús es el primogénito de toda creación, en el sentido de que Él es el heredero de todo. Todo le pertenece al Padre, pero dice la palabra que Él lo dio todo a su Hijo. Él creó el mundo para su Hijo, dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Esto es, así que les invito, hermanos, a que seamos, pues, diligentes en el estudio de la palabra para que no nos engañen, no nos dejemos engañar por estas filosofías o estas enseñanzas que algunos promueven. Entonces, si tenemos por ahí, como les decía, un familiar, un amigo o algún conocido, o cuando pretendemos evangelizar a alguien y nos dice: oye, pero Jesús no es Dios, Jesús fue un hombre que nació así también de una mujer. Tenemos que saber las bases bíblicas. ¿Por qué creemos, verdad, que Jesucristo es Dios? Porque la palabra lo dice. Y como le decía en San Juan 1:1, ahí nos dice claramente que Jesucristo ya estaba en el principio, ya estaba con Dios y Él era Dios, participó activamente en la creación y fue engendrado de esta manera tan única y especial para dar a conocer al Padre y para que por medio de Él nosotros podamos ser salvos. Venía a cumplir el propósito del Padre. Bueno, esto es todo por nuestro tema. Es todo nuestro tema y vamos a tener unos momentos de oración. Vamos a ir en oración a nuestro Señor Jesucristo. Seguimos en esta situación de pandemia, de enfermedad, de situaciones difíciles que está pasando el pueblo de Dios, y no solo el pueblo de Dios, toda la gente que estamos, ¿verdad?, en medio de esta situación. Vamos a orar por nuestro hermano Alejo Rivera. Él nos comentaron ahí en el grupo de la femenil que ha sido intubado, y pues está en condición crítica. Que el Señor le bendiga y a su familia. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre nuestro, Señor del cielo y de la tierra, Dios todopoderoso, a ti clamamos, Señor nuestro, y pedimos, Señor, en humildad y a través de la persona de tu Hijo Jesucristo, que tú tengas misericordia, Señor, de nuestros hermanos enfermos, Señor, de nuestros hermanos que están padeciendo por situaciones de salud, Señor, algunas complicadas, otras más complicadas y críticas, Padre, como nuestro hermano Alejo Rivera, Señor. Que tu mano de misericordia sea con él ahí donde él está, Señor, que fortalezcas su cuerpo, que si es tu voluntad, Señor, y conforme a tu propósito, él sea levantado de esa cama, Señor. Fortalece a su familia, a su esposa, Señor, a sus seres queridos que están en angustia por él, Señor. Fortalécelos y fortalece su fe, Señor, también por nuestros demás hermanos enfermos que estén pasando por situaciones de salud, Señor. Te suplicamos por cada uno de ellos y por todos los que están en hospitales,
en situación de gravedad o no tan graves, Padre, que ahí estés tú con ellos. Esta situación de aislamiento es terrible y decae mucho, Señor, en el estado de ánimo de estas personas. Esta situación de aislamiento, Señor, y también de los que están afuera, de no saber cómo están sus familiares enfermos, Señor. Trae paz a esos corazones, a aquellos, Padre, que son tus hijos y han confiado en ti, Señor. Y también, Señor, ten misericordia de aquellos que aún no te conocen, Señor, que también puedan experimentar esta paz. Toca esos corazones. Abre, Señor, esos corazones a tu palabra, Señor. También te pedimos por nuestras hermanas de edad avanzada, hermanas, hermanos, por nuestros hermanos armentas, Señor, que tú les guardes en tu mano, Señor, que tú seas con cada uno de nuestros hermanos de edad avanzada y que fortalezcas esos cuerpos, Padre, para que ellos puedan estar bien en este tiempo, Señor, de esta pandemia. También por Yair y por Irina, Señor, que tienen esta condición de salud tan difícil, Padre. Hemos visto, Señor, tu mano en ellos, que, Padre bendito, que sea tu voluntad levantarlos y sanarlos y ser testimonio vivo, Señor. Si así es tu voluntad, Señor, de tu poder y de tu misericordia, bendito Padre. También te pedimos por nuestra iglesia, Señor, por nuestro hermano pastor, su familia, Señor, que tú les bendigas y que tú les des ánimo, gozo, Padre, para seguir adelante en la labor que tú les has encomendado, por nuestros hermanos ancianos, por nuestros diáconos, Señor, por cada uno de nuestros hermanos en la iglesia, por las familias, Señor, por aquellas que están atravesando situaciones difíciles por falta de trabajo o por salud quebrantada, Padre. Extiende tu mano de misericordia, que a pesar de que no nos podemos ver, no nos podemos abrazar, estemos en unidad, en armonía, en oración unos por otros, Padre. Pone ese anhelo, ese deseo en nuestro corazón de buscarte cada día, Señor, y de estar intercediendo constantemente por nuestros hermanos en la fe, Señor, por los pastores que están en esta posición que tú les has dado, Señor. Dales ánimo, que este tiempo que se ha prolongado por tantos meses pueda llegar a término, Señor. Tú tienes el día, tú tienes, Señor, la fecha. Nosotros no, Señor, pero que podamos estar confiados en ti, Señor, sabiendo que tú tienes todas las cosas en tu mano. Tú eres Señor aún en medio de la pandemia. Eres Señor en medio de la crisis. Estás en control de todo, Padre, aunque no lo podamos ver, lo creemos, Señor, lo creemos porque en ti confiamos. Eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias te damos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos ahí en sus hogares. Gracias por este estudio y que podamos tener esta enseñanza en nuestras mentes, en nuestros corazones, para dar testimonio y ver de todo lo que tú has hecho, Señor, por nosotros. Dice tu palabra: grandes cosas has hecho por nosotros. Estaremos alegres, estaremos gozosos, Señor. Danos gozo en medio de la angustia, en medio de la aflicción, de la necesidad, que podamos tener gozo. Ese gozo, Señor, que solo tú puedes dar, Señor, al corazón de tus hijos. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos. Amén, hermanos, y que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos, y en el momento que tengan tiempo de ver este video, los que no estuvieron con nosotros, ojalá sea de bendición para sus vidas. Gracias por estar con nosotros y que el Señor les bendiga.